Pastora, perdón, ¿me autoriza a apagar la cámara Sí, para poner el celular en la cartera? no hay Ya, problema. ya, gracias, Pastora. Buenas tardes a todos, mi hermana, bendiciones, pastora. Buenas tardes. Hermanos queridos, vamos a empezar la clase y la idea es que Buenas puedan tardes, ustedes estar bendiciones. con Biblia, cuaderno y su lápiz para que tomen apuntes. ¿Ya? Entonces, nosotros estuvimos viendo la semana pasada lo que tenía que ver con todo lo que, lo que tenía que ver con lo que es el ámbito de la autoridad y de lo que es la paternidad dentro de lo que nosotros en nuestro lenguaje conocemos, ¿cierto? Dentro de lo que es la Iglesia apostólica y profética. Estuvimos viendo algunas situaciones, pero eso lo vamos y dejamos una tarea y era buscar 10 textos bíblicos que hicieran mención acerca del concepto padre. Yo les había mencionado que leyeran el Evangelio de Juan o que avanzaran con Juan, ¿cierto? Y Juan se nos enseña a nosotros que es el Evangelio, ¿cierto? Apostólico, es un evangelio donde revela a Cristo como el Hijo. Entonces, hay mucho de este lenguaje de hijo y de padre. Entonces, pero eso lo vamos a revisar al final. No lo vamos a ver al tiro, ¿ya? Sino que lo vamos a revisar en los últimos minutos de la clase, así que su tarea tenga la ahí guardadita, porque eso sí lo vamos a ver. Y hoy día, dentro de lo que los temas que nos convocan, hermanos queridos, hermanas queridas, tiene que ver todos los temas con un ambiente profético, todos temas que tienen relación con el tema profético. La idea es poder impartir, la idea es poder aprender, la idea es poder conocer, ya cosas que tengan que ver con el ámbito profético. Entonces, hay algunos que vienen, todos nosotros de una u otra manera, los que llevamos más tiempo, hemos sido impartidos, ya conocemos. A ver, quizás no por concepto, sino por impartición. Nosotros estamos en una iglesia apostólica y profética y cada vez que hay un ministro del Señor compartiendo de la palabra, ministrando, de una u otra manera comienza a haber un ambiente de impartición, ¿ya? Entonces, y comienza un ambiente también muchas veces de activación. Y han orado por nosotros y se ha declarado palabra dentro de lo que es la congregación. Lo importante es que vamos sabiendo temas que son fundamentales para poder ir creciendo en lo que es en lo profético. Hay cosas que son tremendamente importantes, así como veíamos lo importante que era el tema de la paternidad espiritual la semana pasada, vamos a ver, hermano, en este día ya la unción de multiplicación en la iglesia profética hoy. Ya, la iglesia desde que nació es una iglesia profética, la iglesia desde que sus primeros orígenes ya fue impartida por el profeta de los profetas, que fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ir teniendo esa comprensión por la palabra de lo que la iglesia posee. ¿Ya? Entonces, el objetivo principalmente, hermanos y hermanas queridas de esta clase, tiene que ver con comprender que el principio de la multiplicación, porque hablamos de este concepto, ¿no? Es un principio de reino, ¿ya? Es decir, es un principio divino y que por lo tanto desafía toda lógica, desafía todo lo humano, todo lo de la razón, todo lo ¿no? Desde el conocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor multiplica los talentos, las habilidades, todo tiene que ver con lo que está de acuerdo a su voluntad, no con lo que está de acuerdo a nuestra voluntad. Eso sí es importante conocerlo. Entonces, el objetivo básico que hoy día queremos aprender y tiene que ver con esto, que estamos frente a un reino que no es de esta tierra, ya, y que dentro de todo lo que nosotros podemos tomar del reino, aprender del reino y vivir en el reino, tiene que ver con esto de la multiplicación, de lo ilógico, de lo milagroso, ya, de lo que no se puede quizás muchas veces explicar desde la lógica, desde la razón. Entonces, este principio de multiplicación es aplicable a todas las cosas.
a todo. No solo en lo material, en lo físico, en lo corporal, sino también a lo espiritual. Porque si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos puede poner sobre lo mucho. Entonces, Dios va añadiendo otras cosas en nuestras vidas que no necesariamente tiene que ver con la materia, sino que tiene que ver con lo espiritual. Por eso es importante que lo conozcamos y lo repasemos. Amén. Entonces, el principio que tenemos que entender, de acuerdo a lo que hemos hablado, que es el objetivo de la clase, hermano, que tiene que ver con que el principio de multiplicación es divino. El principio de la multiplicación, hermanos queridos, es divino y reemplaza, y no tiene que ver con ninguna lógica humana. Ya, todo lo de Dios y todo lo del reino nosotros no podemos querer explicarlo desde la lógica humana. Lo del espíritu es del espíritu. Lo del espíritu tú no se lo puedes explicar a una persona que quiere razonarlo. Eso nunca lo vas a lograr. Por eso estamos aprendiendo nosotros desde acá. Nosotros aprendemos nosotros estamos en una iglesia en donde nos movemos en lo profético. Por eso es importante que conozcamos los principios desde el ámbito profético, ¿ya? Y que podamos conocerlo y ser impartidos en esto y poder desde ahí poder tener esa claridad. Ahora, vamos al texto principal en el cual nosotros vamos a ir recibiendo esta impartición para nuestras vidas. Tiene que ver con Segunda de Reyes, capítulo 4, por favor, si lo puedes buscar. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y el texto, todo es el párrafo desde el versículo 1 al 7. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Ya aquí estamos viendo un pasaje donde nos habla acerca de el profeta Eliseo. ¿Ya? Y dice la palabra del Señor, y una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Fíjese usted en la circunstancia difícil, absolutamente acongojada estaba esta persona, esta mujer, que después de haber quedado viuda, no solamente tuvo que vivir su viudez, sino que además quedaron deudas. ¿Ya? Y el acreedor, ¿qué quería? No solo, como ella no tenía nada, quería tomar a sus propios hijos, a sus 2 hijos. Y ella se acordó, evidentemente, y sabía que hay alguien que podía traerle respuesta, y este era el Señor. Y fue a lo más cercano a Dios que tenía, y en este caso fue al profeta, que en ese minuto estaba ahí, ¿cierto?, ministrando. Entonces le contó esta situación a Eliseo, y Eliseo, versículo 12 me acompaña, dice: y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Fíjese usted, y quiero que vaya adentrándose en este concepto cuando nosotros pensamos que nunca tenemos nada. Y el Señor siempre nos hace las preguntas, siempre nos hace la pregunta justa y precisa. El Señor siempre nos hace la pregunta más sabia, la pregunta, la única que Él podría siempre hacernos es, ¿y tú qué tienes? Y en este caso le dijo a la viuda: ¿tú qué tienes en casa? Y ella obviamente miró a su alrededor y dijo: no tengo nada, porque nosotros siempre pensamos, hay veces humanamente, desde la lógica, es que no tengo nada, pero siempre hay algo, por muy pequeño que sea. Versículo 3, entonces le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes, dice, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Ya le dio el consejo, el profeta. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echas el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Fíjese usted cómo empieza a producirse un milagro, ¿ya? Un milagro de multiplicación. Esta única vasija que tenía aceite
comenzó a llenar todas las otras vasijas vacías, hermano, y que el Espíritu Santo nos vaya adentrando en este ambiente profético que es el ambiente de los milagros. Había solamente una sola pequeña vasija con un aceite y bastó eso, solamente bastó eso pequeño, eso poco para los ojos de esta viuda, para que Dios lo pudiera ocupar para hacer un milagro. Versículos 6 y 7, si me acompaña por favor y tome mucha atención en esto. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo, tráeme otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y dice, y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Sí. El hombre de Dios le dio toda la instrucción y estamos hablando de reino y estamos hablando de un principio en el reino, en la iglesia de hoy, profética, que es un principio de multiplicación. En Dios emana esta verdad y esta realidad de multiplicación, hermanos queridos. Entonces, como casa profética somos a movernos, somos llamados a movernos en esta unción. Cada uno de nosotros, hermanos, puede moverse en una unción de multiplicación. Hemos sido impartidos y tenemos al Señor que multiplica todas las cosas. Ya esta unción es para mostrar las maravillas de Dios. Como esta viuda con las vasijas vacías, el Señor fue llenándole una a una esas vasijas, pero con algo que Él puso, no. Fue llenando una a una esas vasijas con lo que la misma viuda tenía. No se olvide nunca de eso. ¿Ya? Y entonces el Hijo de Dios siempre tendrá algo, por poco que sea, por minúsculo que sea, para que la palabra de Dios obre sobre eso poco le da vida y provoca el milagro de la multiplicación. El milagro en donde comienza usted a ver la gloria del Señor y a bendecir a otros con esto también. Y vamos a ver, hermanos queridos, dentro de esto, ya que estamos hablando en esta tarde, vamos a examinar 3 puntos que son tremendamente importantes para que podamos aprender e irnos empapando de esto y que lo tomemos verdaderamente como un principio de vida. Nosotros estamos llamados a vivir en esta cultura de reino. Nuestra cultura no es la de afuera, no es lo que me enseñaron mis papás. Hay una cultura y es la cultura de reino y esa es la que aprendemos día a día y esta es parte de nuestra vida. Primero que nada, uno, en todo lo de Dios hay multiplicación. En todo. En todo lo de Dios, hermanos queridos, hay multiplicación. No hay en algo poco, en algo pequeño, sino que en todo lo que es de Dios, nosotros podemos ver que hay multiplicación. En este pasaje de la viuda, fíjese que nos relata la palabra que ella había estado casada con un profeta, con un siervo profeta, muchos años, hasta que él falleció. Quizás ella vio milagros, vio cosas, y por eso iba en busca de algo mayor de su sustento, porque verdaderamente cayó en una situación de absoluta desgracia. Ella tenía muchas deudas que dejó su esposo al morir. Ojo con eso. Dios puede hacer muchos milagros, pero la idea es que cuando partamos con el Señor en lo posible no dejemos este tipo de situaciones porque siempre hay problemas, tenemos que aprender a administrar, ¿no? Porque la deuda en sí también es un espíritu que nos acosa y ahí nos esclaviza. Así es que hay que tener ojo con la buena administración. Entonces, estaba desesperada. Por eso fue a buscar al profeta, al maestro de su esposo, al mentor de su esposo, de aquel que el esposo hablaba, ¿no? Que era el hombre de Dios y que traía la palabra y la revelación de Dios para aquello entonces, que era Eliseo. Pero ella tenía el problema mayúsculo que tenía 2 hijos, hermanos, hermanas, y su acreedor quería nada más, como no vio nada más a que echarle mano, quería echar mano,
¿cierto? Y tomar a los 2 hijos de esta viuda. Entonces, el profeta Eliseo ya había hecho varios milagros, ya había actuado de una manera milagrosa y ella ya lo sabía. Entonces, fue a la casa del profeta. Y fíjese usted, si usted me acompaña, en el versículo 2, para que usted lo destaque, para que usted ahí no lo marque, lo subraye y no se olvide nunca de esta unción que hay en el reino y que lo vamos a ver más adelante en Cristo, cómo operó, pero que es de reino, el reino es eterno, el reino no nació con Cristo, el reino ha estado en la eternidad moviéndose en medio nuestro, ¿no? Y dice versículo 2, y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Entonces, cada vez que Dios quiere hacer un milagro, cada vez que nosotros le pidamos un milagro, cada vez que vivamos situaciones, muchas veces en desesperanza, quizás en esta misma línea económica, ¿no? Con las deudas, con muchas situaciones, el Señor no nace de él la respuesta, hermano. Él solo suelta la palabra. Lo primero que nos va a decir es, ¿qué tienes tú en casa? Es como paradójico, pero el Señor nos pide algo a nosotros mismos para resolver nuestras propias situaciones. ¿Mm? No se las pide al vecino ni a otro, sino que trata con nosotros y nosotros necesitamos conocer esa grandeza de Dios, esa soberanía del Señor. ¿Qué tienes tú en casa? Le dijo el Señor a esta mujer viuda. Eh, y ella solamente le habló la verdad y le dijo, yo solo tengo una vasija de aceite. Lo cual no podía faltar, ¿no es cierto?, en ninguna casa en Israel en aquella época, pero esto era suficiente para que el profeta sobre esa vasija, sobre esa única vasija, declarara la palabra, declarara el milagro, lo declarara. Entonces, cuando nosotros vamos, hermanos míos, en esta unción, tenemos que adentrarnos en los principios de la palabra y cuando Dios quiere hacer un milagro, siempre nos va a pedir a nosotros mismos qué es lo que tú tienes. ¿Mm? Como cuando los ciegos venían corriendo tras Jesús y querían recobrar los leprosos y el Señor le hace una pregunta, ¿qué quiere que le haga? Siempre Dios nos hace preguntas, siempre Dios, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? Era obvio que quería que le hiciera. Con lo mismo pasó, no sé, con los discípulos y cuando, cierto, el hombre que estaba ahí, paralítico en la puerta de la hermosa y quería dinero y los apóstoles en misericordia. Lo único que ellos respondieron correctamente, en este minuto no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces, ahí hay una dimensión sobrenatural, una dimensión de reino, una dimensión de milagro, pero siempre está pidiéndote algo, siempre está mirándote el Señor, siempre está esperando de ti una respuesta o esperando de ti que tú traigas algo. Siempre va a ser así, hermano, en las dimensiones de reino, porque nosotros somos los que necesitamos ser tratados. Dios no necesita ser tratado. Dios no necesita madurar. El Señor no necesita crecer. ¿Quiénes son los que necesitamos crecer? Somos nosotros. ¿Quiénes somos los que necesitamos madurar? Somos nosotros. ¿Quiénes son los que necesitamos adentrarnos a los principios del reino? Somos nosotros. Entonces ahí es donde Dios nos pone, ¿cierto? Su trato, sus procesos por delante. Entonces, dije, en todo lo de Dios hay multiplicación. Entonces, cuando nosotros nos metimos a la dimensión del Señor, nos vamos a encontrar con esta unción de multiplicación que nos va a afectar a nosotros mismos. Entonces, un hijo de Dios no debe decir no tengo. Nunca un hijo de Dios debiera decir no es que yo no tengo nada. No, eso no es real, hermano. Porque siempre un hijo de Dios tendrá algo. Y por poco que sea, eso es suficiente para que Dios pueda obrar una multiplicación, un milagro de multiplicación. Solamente nosotros no podemos, imagínense que la viuda hubiera dicho no tengo nada. No es que, en serio, que no tengo nada. Y el profeta le hubiera, ¿pero qué tienes? Es que no tengo nada. Hubiera su milagro sido nada, no hubiera hecho nada. Y a muchos hijos del Señor les pasa eso. Hay veces Dios les pide algo, Dios les pide tiempo de oración para resolver su milagro. Dios les pide una ofrenda para resolver sus apremios económicos. Dios pide algo. Entonces, hay muchas veces el hijo del Señor dice, es que no tengo nada.
No tengo nada que ofrecer, no tengo nada que dar. Y eso es eso es un engaño. Porque por muy poco que sea lo que tenemos, siempre hay algo. Siempre hay algo, hermano. Entonces tú tienes que echarle mano a ese algo para moverte en las dimensiones del reino, en la dimensión de multiplicación. Amén. Punto número 2. Para recibir esta unción es necesario, obviamente, ordenar nuestras vidas. La bendición va a la par, hermano mío, esta bendición va a la par, esta bendición de multiplicación con que nuestras vidas se vayan ordenando y los procesos vamos caminando en ellos para que podamos crecer en esa gracia bendita que Dios nos quiere entregar. Si esto no está ocurriendo en nuestras vidas personales, ¿cierto? En nuestras vidas familiares, debemos estar escudriñando qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, para que podamos ir creciendo en esta gracia, ¿cierto? E ir avanzando y que el Espíritu Santo vaya actuando de la manera que quiere actuar en cada uno de los hijos. Dios no tiene hijos especiales, Dios no hace excepción de personas, hermano. El Señor nos ama a todos por igual, ¿ya? Solamente en el reino hay diferente grado de autoridad, que es diferente, porque Dios puso gracias en los hombres como Él quiso, ni siquiera como nosotros quisimos. Entonces, en el reino nos encontramos que tenemos ciertas, simplemente diferencias en lo que es la responsabilidad, en los roles por causa de la responsabilidad y del llamado. Pero el Señor a todos nos trata de la misma manera y nos ama de la misma manera, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que para recibir esta gracia de la multiplicación, esta unción, es necesario que nosotros podamos ser ordenados. Mire, la viuda se encontró con esta unción de multiplicación cuando quiso ordenar su vida. No se arrancó con los hijos para no pagar a los acreedores. Ella quiso buscar solución a su problema. Ella buscó una solución para poder, ¿cierto?, cancelar. Algo tenía que hacer ese hombre de Dios a cual su esposo había servido. Algo tenía que hacer el Señor para que ella pudiera vivir tranquila, para que ella pudiera vivir los años que le restaban junto a sus hijos en paz. Y se encontró cuando quiso ordenarse, quiso desatar ese nudo que lamentablemente su esposo había dejado, que eran deudas. Y fue en ese ambiente que se generó esta unción de multiplicación, esta gracia de reino de multiplicación. ¿Ya? Para los hermanos que se han ido sumando, nuestro texto principal es Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. ¿Ya? Y estamos viendo, queridísimos, un tema que tiene que ver con el ámbito profético, que es la unción de multiplicación en la iglesia profética de hoy, ¿ya? Y que nos afecta en todo ámbito de cosas. Entonces, ¿para qué Dios va a multiplicar algo en nuestras vidas si ni siquiera lo que tenemos o lo poco que tenemos lo podemos ordenar? O lo poco que tenemos lo vivimos ordenadamente. Entonces es necesario que nosotros en esto seamos tremendamente ordenados y atentos y podamos entender que hay una gracia divina esperándonos a cada uno de los presentes, pero tenemos que andar de acuerdo a los parámetros del reino, a la palabra del Señor. Ya, fíjese que el profeta le dice, enciérrate con tus hijos en tu cuarto y ahí hagan todo este proceso, cierra la puerta, cuando llegue cierra la puerta y empieza el proceso de vaciar el aceite de esa vasija en todas las otras botellas que te has conseguido, pide prestado, dice, solamente botella. La mandó a trabajar, no la mandó a descansar, no le dijo, bueno, haz un hoyo en tu patio y va a aparecer riqueza, hermano. El Señor en su palabra nos muestra que el Padre hasta ahora trabajo, decía Jesús, y yo trabajo juntamente con Él. Dios es un Dios, un principio de reino, el principio del trabajo. Dios no bendice a aquel que no haga nada. No es solamente orar y quedarme sentado y esperar que el Señor lo haga todo. Eso no existe en el reino.
Nosotros tenemos que trabajar, echar a trabajar todo lo que tenemos, entregar lo que tenemos, entregarle al Señor, como la mujer, cierto, viuda, le dijo, tengo esto, no se lo negó, no lo ocultó, no pasó por su mente decir, pucha, si le digo al profeta, capaz que me lo quite. A la hora que no se lo hubiera compartido, hubiera ella misma negado su milagro de multiplicación. Entonces, nos tenemos que ordenar. Para recibir esta gracia hay que ordenarse. Y fíjese que el profeta le dice a la mujer, consíguete vasijas, no las pidas regaladas, consíguetelas porque después las vas a lavar y las vas a devolver, pero consíguete las que más puedas, porque la cantidad que ella se consiguiera iba a ser el porte de su milagro. Si ella iba a recibir y se iba a mover por 3 vasijas, su milagro iba a ser una multiplicación de 3, más la que tenía. Si se movió por 15 vasijas, su milagro iban a ser 15. Si se movió por 30, su milagro iban a ser 30. Fíjese que ese milagro alcanzó para pagar toda la deuda y el profeta le dice, y con el resto es para que te sustentes. Anda, véndela y te sustentes. Ni siquiera le dijo te van a venir a comprar, sino que anda, véndela. Por eso aquí van muchos principios de reino unido. Nosotros tenemos que trabajar en conciencia, tenemos que salir a hacer la obra, tenemos que movernos bajo esta unción y Dios va a multiplicar las gracias que dé y tu trabajo y todo Dios puede multiplicarlo porque eso en esencia Dios está en él. Pero para eso tenemos que entender principios claves que debemos ordenar nuestras vidas. Y tenemos en este proceso que trabajar y tenemos que ejecutar la voluntad de la palabra del Señor. Ahí está la clave. Entonces, para esto, para recibir esta unción, primero que nada, hermano mío, si usted está escribiendo, ponga letra A, es necesario creer, porque es algo ilógico. Dijimos, no, un principio fundamental de esta clase, el principio fundamental es que esto es divino, esta unción de multiplicación, y va más allá de toda lógica, va más allá de todo razonamiento. Entonces, es ilógico que el Señor me dice que, de acuerdo a lo que yo siembre, voy a recoger, que más bendición hay en el dar que en el recibir, y que para que Dios pueda ejecutar su milagro, yo tengo que entregarle lo poco que pueda tener en algún minuto, o lo mucho, o no sé. Para otros puede ser irracional, pero para el Señor no. Para el reino no. Entonces tenemos que creer como la mujer le creyó al profeta e hizo lo que debía hacer. Ella caminó sobre la palabra que el profeta le entregó. Una locura para los de afuera. Pero para los que creemos, como dice Romano, es poder de Dios. Para los que creemos, esa palabra se hace vida. Ella creyó algo que estaba fuera de toda lógica. Porque mejor que el profeta le hubiera pasado, no sé, un poco de, ¿cierto?, de otra cosa, le hubiera regalado, hubiera hecho, no sé, una ofrenda, le hubiera pedido a todos los... ¿Nosotros qué hubiéramos hecho? Le hubiéramos pedido a toda la iglesia una ayuda, siempre, ¿no? Y vamos a levantar aquí algo. No. Cuando Dios se mueve sobrenaturalmente, Él decide cómo hacerlo, de qué manera, y ahí es donde nosotros solamente tenemos que creer a la palabra. Y ella solamente creyó a la palabra. Y eso se hizo. Entonces, debemos, hermanos míos, estar atentos a ser direccionados por la palabra. Entonces, es importante que la escuchemos, es importante que la meditemos y es importante que la pongamos por obra. Y esa palabra va a activar esta unción de multiplicación. De multiplicación. Dijimos de una unción completa, no solamente cuando uno habla de multiplicación de cosas físicas, pero también son espirituales. Cuando nosotros actuamos en obediencia a la palabra, el Espíritu Santo empieza a operar, ¿cierto?, en medio nuestro y eso afecta al resto que está alrededor nuestro. Entonces, es en todo aspecto, es en todo ámbito esta unción poderosa. Dijimos, es necesario creer, letra A, letra B, es necesario ser diligente.
Es necesario ser diligente, es necesario que cuando la palabra de Dios viene sobre mi vida, que yo actúe sobre ella sin razonarla. Por eso es importante que dejemos este principio claro, hermano. Esta unción se mueve a lo contrario a la lógica del razonamiento humano, como todo en el reino. Entonces, tenemos que ser diligentes. La palabra del Señor para la viuda dice que el versículo 3 del capítulo 4, él le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Fíjese, usted le dio una serie de instrucciones. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas las vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Ella compartió la tarea inmediatamente y le dijo, bueno, yo me quedo aquí llenando vasijas y ustedes vayan a conseguirse con los vecinos. Distribuyó el trabajo. Y le dijo, ya, el Señor nos dio esta palabra, el profeta de Dios, vamos a creerla, ustedes van a creerla y vamos a trabajar todos porque Dios va a actuar en esto, así es que vamos todos. Yo empiezo a llenar y ustedes vayan a buscar. Trabajo en equipo. Fueron diligentes, pusieron por obra la palabra, no la pensaron, no dijeron, ¿será así? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y la mujer simplemente le dijo, yo creo que cuando empezó a ver que esa vasija no se agotaba el aceite, le dijo, ya trae, vayan a buscar más, vayan a buscar más. Yo creo que los chicos tienen que haber terminado tremendamente cansados porque vieron que estaba el milagro de multiplicación operando ahí, en su plena acción. Entonces, es necesario creer y es necesario ser muy, muy diligentes. El reino, hermanos míos, se mueve en base a la diligencia. Nosotros no podemos quedar pensando, no podemos quedarnos nosotros ahí detenidos, no podemos, cuando la palabra del Señor nos dice que tenemos que hacer algo, no podemos decir, bueno, voy a orar a ver si será de Dios. Por eso tenemos que andar tan atentos, por eso usted está en esta escuela ya en el tercer nivel, ¿cierto? Que es liderazgo con propósito, porque tenemos que saber cómo movernos en lo que el Señor está haciendo en el minuto en el cual nosotros le estamos pidiendo algo al Señor. Vamos a segunda de Tesalonicenses, por favor, si me acompaña, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 10 y 11, vamos a leer. Porque aún, dice la palabra del Señor, porque aún cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo, dice esta versión. Entonces, el trabajo es orden. El trabajo, el servicio es orden. Para el reino, hermano, el trabajo. Entonces, nosotros tenemos que tener, y ojo, aquí es donde tenemos que vivirlo de esa manera. Cuando hay una palabra en el reino, cuando a nosotros se nos direcciona algo, lo que tenemos que hacer es tomarla, porque la bendición y la prosperidad no vienen de la noche a la mañana de una manera súbita, en donde salimos, abrimos la puerta en la mañana y salimos a nuestro patio y nos encontramos con grandes riquezas. No es así, ¿ya? Debemos ordenar nuestra vida y corregir todas las malas consecuencias que hayamos acarreado por causa de nuestro desorden primero, estábamos hablando, para que esta activación venga sobre nuestras vidas. Todo lo que está desordenado hay que ordenarlo. Todo lo que no está bien alineado, ¿cierto? Tenemos, y este es el momento de alinearlo. Ya debemos empezar a aplicar los principios del reino para que nos vaya bien. Por ejemplo, el primer y gran mandamiento, ¿cierto?, es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, nuestra vida tiene que ser consecuente a ese principio. No puedo yo decir amo al Señor por sobre todas las cosas, pero no es que no me puedo congregar,
pero no puedo conectarme a la reunión de grupo familiar. Pero, hermano, eso no es amar a Dios. Sí, yo no he visto a Dios, usted tampoco ha visto a Dios, pero sabemos que Él es real. Él ha transformado nuestras vidas, Él existe. Y lo seguimos por fe. La palabra del Señor dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, nosotros tenemos que, con nuestra vida, sí, hablarle a los demás. El Señor es lo primero en mi vida, porque Él es el gran amor de mi vida. Entonces, no puedo yo querer alcanzar, ¿cierto? Esta gracia, esta unción que se mueve en mi vida si ni siquiera aplico el primer y gran mandamiento sobre mi ser, que es amar al Señor por sobre todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de ordenarnos, que es necesario ser diligente en todo este tipo de cosas, es necesario empezar a orar y ser ministrados por el Espíritu Santo. Ya debemos empezar a honrar, por ejemplo. Hay un mandamiento para nosotros, ¿cierto? Los que tienen papitos vivos, dice que hay que honrar a nuestros padres, o sea, ¿para qué? Para que seamos de larga vida. Este es el primer mandamiento con promesa. Para que nuestra vida sea larga y nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Pero si tenemos a nuestros papás abandonados, si no estamos ni siquiera honrándolos en nada, si no estamos actuando consecuentemente, y si decimos, por ejemplo, oh sí, yo quiero tanto a mis apóstoles y los honro, pero a nuestros padres, para aquellos que tengan sus padres vivos, no los consideramos siquiera, ni los visitamos, no estamos ni ahí, hermanos, no estamos atendiendo al mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese primer mandamiento con promesas se empieza a desvanecer. Entonces, no es aplicable a nosotros esto. Y es en todo orden de cosas que debemos tener atención para que esta gracia, esto, pueda ser derramado en nuestras vidas y podamos, como casa profética, movernos en esta unción, todos, que se mueva esta unción en nosotros de multiplicación. Amén. Entonces, así como la viuda fue diligente, trabajó y le dijo, aquí todos trabajamos por la bendición, y empezó a fluir la unción de multiplicación, así debemos hacerlo cada uno de nosotros y trabajar. El profeta, ¿a qué los mandó? ¿Sabe qué? A trabajar. Unos fueron una cosa, otros hicieron otra cosa, y más encima, después que hicieron plata, pagaron la deuda, porque la deuda hay que pagarla. Dios no te va a decir, oh, sí, la deuda se va a evaporar, ¿ya? Yo no dudo que Dios pueda hacer algunos milagros de ese tipo, hermanos, hermanas, pero sí, aquí las deudas hay que pagarlas. Entonces, si tiene muchas deudas, pídale al Señor la unción y ordénese, diga, Señor, este es un año de cancelación de deuda, lo declaro y voy a trabajar para eso. Por ejemplo, porque usted sabe que la palabra del Señor dice que las deudas para nosotros somos esclavos de aquel que le debemos. Entonces nosotros tenemos que irnos soltando de estas realidades anómalas ya para poder vivir libres en Cristo Jesús. Bien. Número 3, para aquellos que están anotando, que espero que todos estemos anotando. El propósito de la multiplicación es bendecir a otros. La unción de la multiplicación se mueve, nos bendice, hermanos míos, como a la viuda, ¿cierto? Bendijo a otro porque le pagó la deuda. Yo creo que aquellos acreedores dijeron, no, se murió el esposo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir irracionalmente, bueno, de acuerdo a la cultura se movieron, ¿no? Pero tiene 2 hijos. Toda deuda hay que pagarla, pero siempre todo esto va a ser en beneficio y en pos de otro. Eliseo soltó esa unción de multiplicación no solo para bendecir a la viuda, sino para bendecir a los hijos de la viuda, para bendecir a los acreedores, para bendecir a los vecinos que subieron del milagro, para bendecir a los alrededores y terminaron todos dándole gloria al Señor. Entonces, no debemos olvidarnos que el aceite en nuestras vidas, todo ese aceite que Dios derrama y que nosotros recibimos es para bendecir a otros. Y todo lo que Dios nos da es para bendecir a otros, ¿ya? Es para llenar las vasijas que están vacías. Nosotros llenamos la vasija cuando Dios nos llena a nosotros, hermanos.
esta unción de multiplicación hace que nosotros llenemos otras vasijas, y llenemos otras vasijas, y llenemos otras vasijas. Entonces, no es solamente, vuelvo a reiterarlo, en el ámbito económico, aunque esto es tremendamente aplicable en todo aspecto. La verdad es que no hay razón para que la iglesia del Señor en su conjunto esté pasando calamidades muchas veces, porque hay palabra del Señor asegurada en medio de nosotros, y es que, y esta palabra nos asegura a nosotros que tenemos acceso a la bendición de nuestro Padre Celestial. El Señor es el dueño de todas las cosas. El Señor es el dueño de toda la plata, de todo el oro, de todas las riquezas que hay en todo el mundo. Satanás usurpa eso. Satanás es dueño de lo que hay en el mundo, pero no, en el reino el único el dueño absoluto es el Señor. Y nosotros tenemos que aprender a movernos en esta dimensión de reino. Mire, Satanás se acuerda cuando tentó a Jesús y le dijo, bueno, si tú vienes y me adoras, yo te voy a dar todo esto, se creía el dueño de todo, ¿ya? Y Jesús obviamente no atendió a nada de eso porque sabía quién él era. Ya la semana pasada nosotros hablamos con respecto al tema de paternidad espiritual, a nuestra identidad. ¿Se acuerda aquel que no tiene identidad, está en este espíritu de orfandad, y la orfandad nos lleva a una serie de cosas que ni siquiera sabemos quiénes somos? Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, sabemos de dónde hemos provenido, sabemos que nuestro Padre, sabemos cuál es nuestra herencia, sabemos de qué Él nos provee, sabemos cuál es el camino para que esa provisión llegue a nuestras vidas, debiéramos saberlo. Entonces, para que nosotros, hermanos míos, podamos movernos en esta unción, es tremendamente importante saber que esa es parte de nuestra esencia como hijos del Señor, y porque nos movemos en ámbitos que no son terrenales. Mire, vamos por favor ahí al libro de Mateo, si me acompaña. Mire, toda la Biblia está llena de promesas de bendiciones, toda, ¿ya? Pero vamos a ver esta unción, cómo se movió en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el versículo 14 del libro de Mateo, el versículo 13 en adelante, la palabra del Señor nos relata un acontecimiento que era normal cuando Él andaba de un lugar a otro. Mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente, cantidad de gente. Y dice la palabra del Señor que Jesús tuvo compasión, ¿ya? Y versículo 15, al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús, dice la palabra, si usted ahí está leyendo versículo 16 del capítulo 14 del libro de Mateo, pero Jesús le dijo, no hay necesidad de que se vayan, dadle vosotros de comer. Vuelve nuevamente el Señor a dejar la responsabilidad en aquellos que le están pidiendo algo. ¿Ah? Nos trasfasija siempre la situación a nosotros mismos. Algo nos pide el Señor. Y nosotros oramos y decimos, Señor, muévete, Señor, dale. Entonces, para ello, la respuesta natural, normal, era despide a la multitud y que se vayan a su casa o vayan a la aldea, que compren, etcétera, etcétera. Jesús sabía que ya era la hora, ¿cierto?, avanzada. Jesús sabía que la gente estaba cansada. Jesús sabía muchas cosas de la necesidad de ellos. Y le dice a los discípulos, bueno, dale vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron, mire, fíjese el mismo patrón. No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. No tenemos más que 5 panes y 2 peces. Siempre hay algo, hermano. Siempre Jesús nos pide, siempre hay algo, por muy poco que sea. El Señor no nos pide lo grande. El Señor, ¿se acuerda cuando los ricos con la viuda fueron, dice que a dejar la ofrenda, y la viuda
llevó lo único, su sustento, algo pequeño, poquito, y lo puso ahí. Pero los ricos traían grandes sumas, pero era de lo que sobraba, de lo que les sobraba a ellos, de lo que ellos no iban a ocupar, de lo que ellos no iban a necesitar, y ahí se jactaban en tremenda ofrenda, pero la verdad es que el Señor, ¿qué es lo que se fijó y puso su mirada? En esa ofrenda de la viuda, que era todo su sustento, que era menos que quizás de todos los demás. Pero el Señor, para obrar el milagro, siempre nos pide algo. Para obrar en la unción de multiplicación, siempre nos va a pedir algo. Primero le pidió a los discípulos, bueno, denle ustedes de comer. Y ellos lo único que dijeron, y hablaron verdad, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Solamente eso, ¿cómo vamos a alimentar a esta multitud, Señor? Y el Señor, y ahí viene lo poderoso, el Señor le dijo, traédmelo acá, traédmelo. A ver, si alguien hubiera dicho, no tenemos nada, ¿qué hubiera multiplicado el Señor? 0 por 0 es 0. Entonces, cuando nosotros le decimos, no, Señor, no tengo nada, esa típica frase, ¿no? Que a muchos cristianos les sale de la boca, así les fluye, a veces, es que no tengo nada, eso es irreal, eso es mentira, eso no es verdad. Eso no existe, en un hijo de Dios no existe. Mire, ante 5.000 personas que necesitaban algo para comer, para echar a su estómago, habían 5 panes y 2 peces. Para la comprensión humana hubiera dicho, no, eso no es nada. No, como cuando el Señor nos pide algo, ¿no? Y vamos, no, es que no tengo nada. Y eso no es real, no es verdad. El Señor le dijo, traédmelo acá. Y ahí está el milagro. Ahí es donde se produce la multiplicación. Ahí es donde está en esencia eso divino. Cuando yo traigo eso poco, eso escaso, ese aceite, la viuda, y se lo pongo ahí en la presencia del Señor, aquí está, Señor. Te lo traigo ahí. Y ahí sucedió el milagro. Entonces el Señor dio órdenes, fíjese usted, siempre Dios ordena, siempre el Señor nos ordena, ¿no? Y ordenando a la muchedumbre, estoy leyendo el versículo 19, y ordenando a la muchedumbre que se recostara, le dio orden que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo los alimentos y partiendo los panes se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y el milagro dice, versículo 20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuánto sobró? 12 cestas. O sea, era una cesta por discípulo, para que después de todo ese trabajo llevaran pan a sus casas. Mire, de lo que sobró, por eso hasta las sobras se tienen que saber administrar. Dice, de lo que sobró, ¿qué hace usted con lo que sobra? Sobró. No sobró esa herramienta, no sobró todos esos clavos, toda esa pintura sobró. No, todo eso sobró. No, toda esa lana, todo ese género sobró. Y todo eso. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos movemos en el reino, tenemos que movernos ordenadamente. En el reino, no es que sobró, entonces, total, que se lo lleve quien quiera, que hagan lo que quieran. No. Un buen administrador tiene que saber administrar hasta lo último que Dios te dio, hasta lo último. Todo se tiene que saber administrar, porque hay veces la unción de multiplicación se frena por causa de que nosotros lo que tenemos no lo sabemos administrar. ¿Ya? Principios de reino, para que no se le olvide. Entonces, el Señor de lo nada hizo mucho, de lo poco. Entonces, el Señor aquí al principio siempre nos pide algo. Entonces, no, el que en esencia no se ha expuesto a la palabra, a la unción, a la bendición, al ámbito profético, en el ámbito profético siempre Dios te va a pedir algo, como al profeta, ¿cierto? Le iba a dar un mensaje profético, le dijo, anda y cómprate una vasija. Tuvo que invertir el profeta, ¿cierto? Para ir y comprarse la vasija y dar todo un mensaje. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a estas dimensiones de reino en donde nosotros no ponemos nuestra vista en el trabajo, ni en la inversión, ni en todo, sino que en la obediencia a la palabra. Ahí está la clave. Obedecer a la palabra del Señor. Entonces, al Señor no le importa que sea poco en lo que tengamos que presentarle cuando tenemos esto, ¿ya?
Lo importante es dárselo y Él lo va a multiplicar. Lo importante es entregárselo y Él se va a encargar de multiplicarlo. Lo importante, hermanos míos, es poner nuestra vida en sacrificio ante el altar del Señor y Él multiplicará lo que tenga que multiplicar en mi vida. Lo importante es esperar los tiempos del Señor y no adelantarme y esperar la palabra del Señor. Entonces, en la casa de un hijo del Señor nunca no va a haber nada. El Señor te va a decir, bueno, ¿quieres que haga tu milagro? ¿Necesitas desentenderte de esas deudas? ¿Necesitas desentenderte de estas situaciones? ¿Necesitas esto? ¿Necesitas? Entonces el Señor te va a decir, bien, ¿qué es lo que tienes? ¿Con qué vas a colaborar? ¿Qué es lo que voy a multiplicar? Porque lo que voy a multiplicar no va a salir de mí, sale de ti. El poder de multiplicación no sale de Dios, Él sale su unción, pero multiplica los panes, los peces, el aceite, la ofrenda, el animalito. ¿Qué le vas a presentar? La comida. Algo hay que presentarle al Señor. La unción de la multiplicación opera en base a lo que nosotros le entregamos al Señor. Amén. Y vamos a orar en esta hora, hermano. Por eso la idea es que podamos estar tremendamente atentos y podamos estar expuestos a la palabra, a la enseñanza, para que usted pueda desde ahí estar masticando esta palabra. Yo creo que después desde la escuela se les va a entregar, o por lo menos no sé cómo lo hicieron en la vez pasada, pero yo voy a pedir que se entregue ya apuntes, manual, lo que sea, para que usted lo pueda tener en su poder. Pero es tremendamente importante que usted siga masticando durante la semana esta palabra y siga orando en esta dirección, ya para que esa activación pueda producirse en nuestras vidas y por otro lado, sin antes haber pedido al Señor creer, ordenarnos y saber que existe, que está ahí, porque cuando está Dios hay una unción de multiplicación, pero también es tremendamente importante saber que esta unción siempre va a afectar a otro y va a bendecir a otro. No viene solo para bendecirme a mí, sino que esa bendición siempre va a redundar en bendecir a otros también. Amén. Vamos a orar. Yo le pido que por favor cierre sus ojos para pedirle al Espíritu Santo que pueda activar y que pueda hablarnos y que pueda ahondarse esta palabra en nuestro ser y que se arrepienta, hermano. Mientras usted cierra sus ojos, yo simplemente quiero decirle algo, porque aquí hay quienes han dicho, no, Señor, yo no tengo. Cuando el Espíritu Santo tú les has orado pidiéndole algo al Señor, tu vehículo, tu camioneta, tener acceso a la casa, qué sé yo, salir de deuda, han habido enfermedades, cosas, y paradójicamente parece que viene alguien y te pide una ofrenda, te pide, no sé, un dar algo, y uno dice, pero nada que ver, si soy yo el que necesito, ¿por qué me están pidiendo? Y no entendemos la palabra, no hemos entendido el principio en el reino es así. El reino siempre va a moverse de esa manera. El Señor te va a pedir algo para que tú lo multipliques, para Él multiplicarlo. Él no te va a pedir nada. En el reino del Señor no dice todo lo hago yo, todo sale de mí, entonces yo soy el que voy a mover todo. No. De acuerdo a la palabra del Señor, este es un trabajo en conjunto. Y si te ha pasado a ti que le has negado al Señor cuando tú sabías que era el momento, pero entraste en ese conflicto, es que yo necesito, ¿cómo me piden? Es precisamente porque se te pidió. Es precisamente, fue el momento de Dios, porque era para que recibas esa unción de multiplicación y tu aceite, tus panes, tus peces, tu trabajo, tu economía, tu dinero se multiplique. Pero no se puede multiplicar por causa de que no trajiste nada, por no entender la palabra, los principios. Y en esta hora, si tú estuviste en este caso, yo te pido que le pidas perdón al Señor, arrepiéntete por no haber tenido la luz necesaria. Siempre en la casa de un hijo del Señor algo va a haber para que el Señor lo tome y lo multiplique. Siempre va a ser así. Amado Dios, en esta hora, Señor, te damos muchísimas gracias porque tú estás en medio nuestro.
porque tú estás activando unciones, gracias sobre tu iglesia en este tiempo, Padre. Se requiere que tu iglesia sea una iglesia que esté activa, que esté, Padre, trabajando, que pueda ver por tu palabra los principios claros, Dios mío, para seguir avanzando en bendición, en prosperidad, en unción. Amado Dios, en esta hora bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Declaro sobre ellos, Señor, aleluya. Dios mío, conforme a lo que tú has tratado en sus corazones y sus procesos activos, Dios, Padre, que todo proceso que se cerró en algunos se reactiva. Padre, que sus corazones reciben la palabra, Padre, entregada para que ellos puedan, Dios mío, seguir avanzando y puedan vivir en esta unción multiplicadora. Dios mío, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, aleluya. Declaro, Dios mío, Señor, que todas esas carreras universitarias, Padre, aleluya, están cubiertas. Todo gasto de las carreras universitarias, Dios mío, de los hijos de tus hijos o de tus hijos, Señor, están cubiertas, Padre, no solo por becas, sino becas, Señor, y ingresos, aleluya, sobreabundante. Todo trabajo, Dios mío, Padre, aleluya, Padre, Señor, aleluya, es reactivado. Toda remuneración viene a ser aumentada, Dios mío. Vienen nuevos trabajos, vienen nuevos puntos, Dios, Señor, de venta. Padre, en el nombre del Señor Jesús, declaro que todo lo que ha estado siendo retenido, Padre, comienzan esas puertas a ser abiertas y los corazones de mis hermanos comienzan, Dios, Señor, a recibir tu palabra, Padre, para que se produzca el milagro de la multiplicación, Dios mío. Lo declaro en esta hora sobre sus vidas, amado Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén